noches. ¿Cómo va? Bien, Daniel, bien. ¿Listo? Entonces, yo creo que va a comenzar a grabar. Ah, ya empezó a grabar. Bueno. Entonces, muchachos, quería mostrarles esta parte. Esta, con un grid, o sea, cada widget lo empaqueté dentro de un grid. O sea, es decir, no le coloqué el punto pack como siempre se acostumbra, sino que le coloqué el punto grid y él me permitió colocar de manera ordenada, si ustedes alcanzaron a ver el código acá, todo, los labels, los textos, todo de manera, pues se creó un frame, de todas maneras yo creé un frame, por ejemplo acá, les voy a mostrar aquí, este es el título principal, acá creé un frame, y dentro de ese frame, entonces, empaqueté pero el frame lo creé con el método tk.labelFrame, no con el método frame normal, sino con el label frame. Y después de que creé el frame, entonces los diferentes widgets como los labels y las cajas de texto, como ustedes pudieron ver, en vez de decirle empaquetarlos en el punto pack, entonces las empaqueté acá en el punto grid. O sea, por ejemplo, aquí está entonces el código del estudiante, el código del estudiante label, punto grid, y él le permite a usted manejar a través de filas y columnas, muchachos. O sea, es como si fuera una matriz. Queda mucho más fácil. Entonces hay que tener en cuenta que las filas y las columnas inician con 0, 0, y ahí va usted manejando las diferentes, como los diferentes, si acá lo puede ver, entonces va manejando usted pues el diferente orden. Entonces, por ejemplo, mire aquí el código de notas, entonces lo empaqueté aquí dentro de este label frame, de que le coloqué título notas, y lo llevé y entonces mire cómo deja de manera ordenada, porque aquí, por ejemplo, entonces está el código de las notas. Por ejemplo, Profe, acá yo no veo la ventana. ¿no ve la ventana? No. Pero si está compartiendo, bueno, aquí está. Sí veo que está compartiendo, pero no veo la Ah, aplicación. ok. Me va a tocar que cambiarme de pantalla, muchachos. Pero ahí no ven ahí no ven la ventana. Yo estoy viendo la ventana donde tienes el código y tienes page chart. El pie chart, sí. Ah, ya. Permítame. No, entonces va a tocar entonces, permítame un segundo. Lo estoy compartiendo Ahora, aquí. ya se ve mucho mejor. Ah, bueno, ahí lo lanzaste otra vez. Ahí ya se ve la ventana. Sí se ve, pero la mayoría lo está cubriendo el RON. Por eso, pero la ventana que se hizo no se ve. O sea, la ventana donde Sí. dice bienvenidos a la sesión de notas y coloqué aquí No, profe, no se ve la aplicación. Ah, ya. Permítame un segundo entonces. Le voy a dejar de compartir y les voy a compartir la pura ventana. Ventana 4. Esta es la ventanita que yo les digo. Ahí sí la ven, ¿cierto, muchachos? Ahí sí ya ven la ventanita. Sí, señor. Ah, ok. Listo. Entonces, miren, muchachos, con el método grip de cada label, entonces se puede colocar de manera más ordenada, se puede colocar así como ustedes se ven, se colocan los diferentes widgets. Entonces, por ejemplo, este widget, que es el de código de notas, se colocó dentro de este label frame, porque esto es un label frame, donde dice notas. Entonces, lo empaqueté dentro del label frame de notas. Entonces empaqueté los diferentes labels, código de notas, código del estudiante, código de materia, la nota final y las cajas de texto, como ustedes se pueden dar cuenta, a través de columnas, filas y columnas. Entonces eso es lo que permite el método grid, que el grid entonces permite colocar, por ejemplo, aquí este código de notas, entonces está en la fila 0, columna 0. Esta caja de texto, donde está titilando el cursor, entonces está en la fila 0, columna 1.
acá ya entonces código del estudiante está en la fila 1, columna 0, y esta caja de texto está dentro de la fila 1, columna 1 y así sucesivamente. Entonces toca tener, eso es como una matriz. Entonces toca tener en cuenta, llevar ese orden, pero créame que es mucho más fácil trabajarlo de esta manera. ¿Por qué? Porque él automáticamente va empaquetando los diferentes widgets sin necesidad de colocarle tanta medida. Colocarle tanto, sí, de pronto el pad X, el pad Y, el width, el height, eso no, ahí dentro de esa parte no se maneja tanto. Y aquí lo mismo, el código de materia, entonces columna 0, fila 1, fila 2, columna 1, así, columna 1, y lo mismo la nota final. Entonces 0, 1, 2, 3, fila 3, columna 1, columna 0. Y aquí lo mismo acá. Y aquí con los botones hice exactamente lo mismo. Los fui empaquetando, como ustedes los pueden ver ahí, los fui empaquetando dentro y fui teniendo en cuenta la columna. Entonces la fila fue la misma, fila 0, pero las columnas sí fueron cambiando. Y para que se den cuenta de este ancho que ustedes ven acá entre botones, entonces se le colocó un pad Y. Entonces ese pad Y hace que la distancia pues, se dimensione. O sea, es un pad Y no, un pad X. Un pad X para que los botones no se vean todos como amontonados, como juntos, como pegados. Entonces ahí se da, de esa forma lo hice. Y esta otra forma fue a través de la librería TTK que se pudo realizar. TTK, Ent. Entonces, voy a mostrarles, bueno, voy a salir acá para mostrarles cuál es el código. A la final ese código no es tan complicado, muchachos. Ese código es muy fácil de... Permítanme, voy a compartir otra vez el código. La pantalla. Listo, ahí está compartiendo. Entonces, muchachos, mire, acá, esta librería, entonces, from tkinter import ttk, end. O sea, viene esa combinación. ¿Dónde es que está permítame ya mirar en dónde es que está ¿dónde yo coloqué? Aquí, mire, muchachos, acá. Entonces, en esta parte, entonces se coloca se crea un frame con la librería TTK, pero punto .tribute. Ese tribute, ese método, es el que nos permite, entonces poder hacer en diferentes columnas, hacer ver esa ventana así como ustedes la vieron en diferentes columnas. Entonces hay que tener cuidado, hay que tener en cuenta una cosa. La columna 0, que es donde está, donde aparecía el ID de notas, que es esto, esa columna no se coloca aquí, o sea, se coloca ttk.tribute, se coloca la ventana, que en este caso es pues la ventana principal, y se colocan las columnas, excepto la columna 0. O sea, la columna 0 no se coloca, muchachos. La columna 0 es la toma por defecto. Pero entonces, como en este caso son 4 columnas, porque es el ID de notas, el ID del estudiante, el de la materia y la nota final, entonces la columna 0 no se coloca. Y acá entonces, después de que usted coloca la ventana, se coloca la ventana principal, entonces se colocan las columnas y se coloca así de esta manera. Columns igual a, y se van colocando las columnas, pero a partir de la columna 1, muchachos. La columna 1, columna 2, columnas 3 y el número de columnas que tenga, pero a partir de la columna 1. Y acá en esta parte, en esta frame notas.column, entonces para usted visualizar esa columna, esa columna 1, 0, perdón, entonces se coloca entre comillas, en esta parte, columns, entonces arranca con 2 parámetros, que es este numeral 0 que va entre comillas y el width, bueno, el width es como el ancho de columna que usted le da. El ancho de la columna usted le puede colocar 80, 50, el que sea, según la información que usted maneje. Entonces, él arranca con este numeral 0.
ese es como el defecto, ese es como por defecto arranca la columna. Luego viene, entonces de ahí en adelante, entonces usted ya empieza a empaquetar las demás columnas. Entonces, según el número de columnas, entonces usted ya coloca col 1. No hay necesidad de colocar el nombre, solamente así, col 1, col 2, col 3, y acá pues se le da el ancho, y aquí entonces si usted, este anchor punto igual a tk.center es para centrar el título, si usted lo quiere centrar. Esa es esta parte para crear usted como el encabezado. Esta parte es para crear los encabezados, pero no es con los nombres, sino el encabezado únicamente, como el espacio para que el arranque. Luego viene esta parte, muchachos, que es el heading. El heading es cuando usted entonces ya le coloca el título a la columna o el texto que usted le va a colocar. Es el encabezado del título que usted le va a colocar. Entonces lo mismo, el frame de la columna, punto heading, y arranca con numeral 0, que es por defecto, la primera columna, la columna 0. Luego le coloca el text igual a, y le coloca el título que usted le va a colocar, y lo mismo, anchor igual a tk.center. Y así sucesivamente, con la columna 1, col 1, el texto que usted le va a colocar, y así sucesivamente con todas las columnas que usted tenga. Y por último, entonces, ese frame not, digamos, donde usted esa matriz que usted creó, que es frame, entonces la empaqueta y le da las medidas. Entonces, con el método .place, entonces le coloca las dimensiones, muchachos. X igual a 280, es decir, el tamaño, perdón, la ubicación. Esta X y esta Y son la ubicación donde usted la va a colocar dentro de la ventana principal. Entonces, ya usted entonces empieza a jugar con estas medidas para saber más o menos dónde usted la va a colocar, en qué posición dentro de la ventana la va a colocar. Y este width y height, pues ya son las medidas, el tamaño de la ventana, tanto a lo alto como a lo ancho. ¿Listo? Entonces, con esta fue como la parte diferente ya de hoy. ¿Alguna pregunta hasta ahí, compañeros? ¿Alguna duda? No, señor, que quedó claro. Listo. Es muy fácil. La verdad es que es muy fácil manejar esa ventana y si ustedes se dan cuenta queda muy bonita la ventana de esa manera. Queda muy, muy bonito. Entonces ya saben que esta parte, la librería ttk.triview es para hacer es como ese tipo de formularios. Como para hacer ese tipo de formularios. Y vuelvo y les digo, lo otro es, entonces ya los labels, o los widgets, entonces ya no se manejan para empaquetarlo, entonces ya no se manejan con el punto pack, sino con el punto grid. Y a través como de matriz, entonces usted va teniendo en cuenta las columnas y las filas y las columnas, y él le va dando ese orden más, pues mucho mejor que de pronto con el punto pack. Bueno, muchachos, entonces los escucho, los veo, los trabajos finales que ya les dejé ahí. Voy a compartir. Bueno, y les digo, muchachos, no, pues si no lo alcanzaron a terminar todo, pues no, de pronto no hay problema, no hay lío, como dice, sino que pues me interesa es ver en qué hasta qué avance hicieron ustedes. Eso es lo importante. A mí me hace, pues en este momento iba a comenzar a trabajar ya el pedazo de crear la clase para la conexión y poder conectarme a la base de datos, pero puedo mostrar lo que ya llevo.
Pues listo, Hugo, dale. Y Santiago, Sebastián, Daniel. Profe, ahí me ¿Tienes, escuchan. señor? Ahí me escuchan. Sí, sí, señor. Ujú, Que si quiere presento el trabajo que alcancé a hacer. ujú, sí. Pues, seámosle aquí primero, aquí el compañero Hugo, que pues él Listo. se ofreció desde el comienzo y ya sigo con usted. ¿Listo, Santiago? Bueno, Hágale, Santi, de una, que O si, arranque él. o si Hugo le da el turno, pues hágale. Sí, sí, dale, dale. No hay problema. bueno, gracias, Hugo. Listo, Bueno, ya. Santi, dale. Bueno, pues aclarar de una vez que no alcancé, digamos, a hacer todas las funcionalidades, pero Tranquilo. pues las que alcancé a hacer sí me corrieron, ¿cierto? Ya están viendo la pantalla. Sí, sí, señor. Sí, ahí la estamos viendo. Bueno, bueno, yo estuve primero que todo, digamos, consultando un poquito por ahí más de lo que es, digamos, un proyectico así en Python. Por ejemplo, vi que se podían agregar variables de entorno, que es pues donde van a estar la información sensible que va a cambiar de entornos, por ejemplo, cuando es un entorno de pruebas o de producción. Y hay maneras de agregarlas pues ya al código, por ejemplo, conectándolo a la base de datos, Señor. que encontré, digamos, una librería que se llama .env, importando el paquete load.env, que lo que va a hacer es cargar o tomar esas variables que tenemos aquí almacenadas, que son datos sensibles, que no se suben como tal en el código, y las toma y yo ya las voy a poder utilizar utilizando este paquete OS, que me va a permitir obtener del sistema estas variables. Entonces, por ejemplo, aquí haciendo la conexión a la base de datos. Si la conexión de la base de datos es con MySQL, entonces va a entrar y va a tomar, pues importando el paquete de MySQL Connector, el host, el nombre de usuario, la contraseña, sin necesidad de que se hagan en el código, ¿cierto? Ah, ya. Sí, señor. Listo. Por ese lado, bueno. Por aquí les voy a mostrar un poquito, digamos, cómo fue la estructura que hice. Construí un paquete principal, que es cuando se corre como tal el proyecto. Digamos que estamos aquí en la terminal y nosotros lo corremos con el intérprete que tengamos. Simplemente es decirle la raíz del proyecto y él va a tomar el, el proyecto principal, este main que es punto de entrada, ¿cierto? Sí, sí. Entonces ahí lo corre, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que tengo acá? Primero hace la conexión a la base de datos y si la conexión a la base de datos es correcta, pues entra ya y abre el dashboard, pues que así lo llamé, ¿cierto? Ah, ok. Sí, y ya le paso y pues hacer las cosas. Bueno, vamos a por aquí también la base de datos que hice. Entonces yo utilizo más que todo, digamos, para este caso utilicé la línea de comandos, pues no utilicé tanto ¿cómo se llama? Este editor Workbench, ¿cierto? Sí, sí. Entonces yo lo utilicé así, digamos, pues que creé dos bases de dos tablitas, una base de datos que la llamé escuela. Sí. No sé si ahí logran ver de pronto las bases de datos, o sea, muy pequeño. Sí, pues yo lo veo bien, no sé los compañeros. Ujú. Sí, databases, tiene que colocar. Entonces, por ejemplo, la base de datos se llama School, ¿cierto? Y las tablas, Show table, sí. No, show table. show, Show table. Vamos, cada únicamente la tabla. listo. Entonces, las tablas que son, una que la llamé cursos, estudiantes, y creé otra que son cursos estudiantes, que es la relación que habría entre un estudiante y una materia. Y no alcancé, digamos, gráficamente
a lograr hacer esa asociación de que un estudiante tenga múltiples materias, ¿cierto? Y una materia tenga muchos estudiantes, pero pues ahí cree la tabla, ¿cierto? No, tranquilo, no hay problema, lo que le digo, de pronto por falta de tiempo, pero no hay Sí. convenio. Bueno, profe. Ahí están las dos tablitas, una que va a ser estudiantes y una de las materias. Bueno, ahí ya está levantada la base de datos. Entonces voy a correr el proyecto pues para mostrarles aquí. Sí, Acá. Entonces lo llamé así panel de control de la escuela. correcto. Entonces creé 4 botoncitos primero. Uno que sea para agregar estudiante, agregar un curso, listar los estudiantes y listar los cursos. Alcancé a desarrollar, agregar al estudiante, agregar el curso y listar los estudiantes. Me falta listar los cursos, actualizar estudiante, eliminar curso y estudiante, me faltan esas cositas, pero pues bueno. Entonces para agregar un estudiante, entonces hice que abriera otra ventanita que llene el formulario. Entonces, les muestro, por ejemplo, aquí agreguemos a Hugo. No sé cuál es el apellido de Hugo. Entonces voy a ponerle Pérez. Listo. Entonces le ponemos un código de estudiante. Digamos que el código de él es 555666. Un género masculino, femenino. Entonces masculino. Y un correo, digámoslo pues así aleatorio. Ponerle hugo@gmail.com, ¿cierto? Okay. Lo agrego. Entonces aquí yo puse a imprimir que me mostrara esto. Entonces voy a ir a la base de datos a ver si está. Entonces voy a ir a verlo. Pues a ver si quedó bien registrado, pues para que ustedes también lo vean. Entonces aquí yo ya había agregado unas de prueba. Acá está Hugo Pérez, con este código. Le agregué columnas de que me registrara la fecha de creación en el instante. Y la hora. Actualización. Sí, fecha y hora. Muy bien, sí, señor. Sin necesidad pues de uno digitar el ID. Por ejemplo, el ID también lo genera automáticamente, incrementalmente. No lo Sí. tengo que digitar en la interfaz, solo los datos, digamos, como importantes para la escuela, ¿cierto? ¿Usted Bueno. le colocó alguna opción ahí en los campos antes de ¿Cómo, profe? No le escuché. Santiago, usted bueno, de pronto por falta de tiempo, ¿no? Si le Sí. colocó una validación en caso de que un campo le quede vacío, no lo deje continuar. No, profe, me faltó hacer esas validaciones. Pues las pienso hacer despuesito, que ya con más tiempito uno agregarle validaciones y excepciones y esas cositas. Exacto, sí, sí, porque pues, es importante dejarlo que no, porque si no le va agregando registros y registros y le queda vacía la base de datos. Sí, Está solamente ahí yo he puesto, pero vacío. Entonces la idea es que quede bloqueada cada vez que va a ingresar algo, entonces simplemente no lo permite. Pero muy sí. bien, bueno, siga, Santiago. Igual, por ejemplo, para ese caso, digamos que a mí me manden, digamos, me manden el nombre vacío, ¿cierto? Y pongámoslo aquí prueba, me mandan código, me mandan género y me mandan un correo X, ¿cierto? Digamos que dejen ese campo vacío. Me falta hacer la validación, pero sin embargo la base de datos no lo debe permitir. Debe dar un error porque la base de datos, aquí debe haber un error, espero les muestro. Queda no nulo, o sea, es decir, no permite campos nulos. ¿Sí? Sí, no permite que sea nulo. Entonces, por ejemplo, show columns from student. Espera que me faltó la coma. Entonces, por ejemplo, aquí, por ejemplo, el nombre me dice que nulo no lo permite. Entonces, si se le mandó, por ejemplo, ese registro, que ahí lo mandé, no lo debería permitir. Pero ahí lo permitió.
Bueno, y me toca revisar eso porque no lo voy a dar permitido. Sí. Bueno, ahí me toca así revisar eso porque no debería permitirlo, porque acá, por ejemplo, acá pero solo en el género, solo le puse que aceptara M, F o la O. Otro. Sí, no. Bueno, entonces miremos el otro. Agregar un curso también lo logré hacer, que es, por ejemplo, el nombre, digamos, vamos a ponerle inglés y un código, digamos que el código de esa materia sea 888-Z Ujú. y lo agrego. Entonces aquí debería de haberse reflejado en course, entonces está inglés. Sí, ahí Está está, inglés sí. con el código. Y me genera el ID 3 porque es la tercera que agregué, pues ahorita estaba haciendo pruebas. Bueno, ¿qué me falta? Me falta también, aparte de validar, que me limpie los datos, Los que le dé campos, la sí. opción, sí, que le dé la opción de volver. Bueno, entonces por acá también el listar, que es pues para la consulta de leer, que me abrió esto de acá. Entonces lo que hice fue utilizar también esa librería que usted estaba mostrando, profe, ahorita de TreeView, que Ah, da la sí. posibilidad de hacer una tabla muy fácilmente. ¿Sí? Ujú. Entonces fui y consulté las columnas que tiene la base de datos y pues le pinté los datos que tiene. Sí, Entonces sí, acá estoy listando. Y igual, y me faltaría pues listar cursos, pues que ya lo tengo lista la interfaz, pero me falta desarrollar esas otras cositas. sí. También utilicé, bueno, pues como les estaba comentando, utilicé, por ejemplo, en listar usuarios, utilicé esto de TreeView, Sí. porque pues, también lo estaba viendo por ahí. Entonces lo que yo hice fue ir a consultar las columnas directamente en la base de datos para no tenerlas que quemar en el código por si llegan a cambiar en la tabla o se le llegan a agregar más, que ya simplemente esté ya lista. O sea, él automáticamente las agrega o las quita, mejor dicho. Sí, de la base de datos. También esto es para, por ejemplo, bueno, es para los de las columnas. Y para meterle los datos, o sea, los estudiantes en este caso, pues también se hace una consulta de los estudiantes, ¿cierto? Pues dependiendo, esta función es dependiendo pues de lo que se está consultando, si es estudiantes o cursos. Entonces, si es estudiantes, va y consulta a los estudiantes, pero que no estén eliminados, ¿cierto? Que no tengan la etiqueta, digamos, la columna marcada de que se eliminaron en tal fecha. Por ese lado. ¿Qué más les mostraría? También, si no estoy mal, utilicé una librería que comentó también ahí, que era bueno, de poderlos hacerlos con grid. También vi que era muy fácil hacerlo con eso, entonces también organicé, por ejemplo, lo de los botones con, Sí. con, con grillas. Acá está, por ejemplo. Ujú. Lo hice con grillas, que eso es simplemente columnas y filas, como se estaba explicando, profe. Sí. Y esta interfaz que la hice acá fue así con esas columnas. Entonces queda muy Ah, organizado. eso empezó así. Sí, sí, o cómo queda de manera ordenada hacerlo de esa manera y no con el pack, porque es que el pack siempre, y si uno no tiene como esa capacidad de tener en cuenta las coordenadas, ahí como dice el dicho, se le descuadra. Sí, continúe, Sí, Santi. se le descuadra a cambio con eso. Uno ya solo le dice póngamelo aquí y ya, no es más. Y ya, profe, pues en general sería todo eso. Ya Ah, no sé listo, si Santiago, tienen alguna pregunta. los compañeros, no sé, si tendrán con alguna duda, Hugo y Sebastián. No, pues duda no, está muy claro, muy bien hecho, la verdad.
Bueno, pues eso sería todo, pero voy a seguirla haciendo pues para que te quede pues con todo holístico, pues para no dejarlo hacia medias, pero pues ahí fue lo que logré hacer en estos días. Muchachos, de todas maneras les voy a solicitar el favor, pues no me envíen el código, no me envíen nada, pero en caso de que la institución lo requiera, entonces yo les avisaré, listo, en los cuales envío un correo diciéndole como una prueba o les envío el correo de la institución para que ustedes envíen como el código, todo directamente en caso de que la institución requiera o de pronto las empresas donde ustedes laboran requieran como esa parte donde quede demostrado que ustedes sí tuvieron los conocimientos del entrenamiento. Entonces, no vayan a borrar el código, déjenlo ahí, como dice el dicho, mejórenlo y lo que le digo, en caso de que lo requieran, pues yo, el coordinador, si el coordinador me solicita de mañana o no sé, hasta la otra semana, entonces les digo que le envíen directamente a la coordinación ese código, todo esto que acabo de hacer, listo, es para que lo tengan en cuenta. Trato de algo. Bueno, Hugo, ahora sí, cuéntenos. Hola, profe. Si quiere hagamos una cosa. Yo ya estoy aquí colocando código para la conexión a la base de datos. Sí. Yo puedo mostrarlo en unos minutos más para que haya ya algo más carnudito. ¿Me parece? Listo. Entonces cedo el turno un momento. Bueno, tranquilo, Hugo, dale, no hay problema. Sebastián, cuéntenos. Ya la conexión a Sebastián. Sebastián, ¿nos escucha? Sí, señor. Bueno, pues yo no tengo algo tan elaborado, la verdad. De hecho, pues con el problema de ver las clases para nivelarme, recién pude trabajar ahorita, entonces lo que tengo es mínimo. Tranquilo, dale. ¿Cómo? Tranquilo, Sebastián, no hay inconveniente. Listo, entonces permítame, ya comparto. Lo que yo le digo, muchachos, no, o sea, independientemente de lo que presenten hoy, guárdenlo, mejórenlo y dale ahí, guarda ahí, reservadito por si de pronto el coordinador me escribe, me dice necesito las pruebas, necesito lo que ustedes, los conocimientos que adquirieron y pues yo les avisaré y pues lo envían directamente a la coordinación del instituto. ¿Listo? Pero muy bien. Listo, profesor. No, pues lo que tengo era como apenas un listar, así muy, muy básico. No estaba, apenas estaba obteniendo datos y probando la tabla. Entonces, Sí, bueno, aquí ya si intento consultar de nuevo, tengo problemas. ahí le está generando un error en línea, ¿qué Sí. número qué? En el agregar, o sea, allá donde estoy haciendo el insertar datos a la tabla. O sea, por ahora estaba tirando datos aleatorios, ni siquiera como del propio estudiante, como para probar la funcionalidad de la tabla. Hasta ahí alcancé a llegar. Pero si lo hago de nuevo, ya me saca error. Entonces, estaba ahí como, bueno, no, es como el ID. ¿Va entre Sí, no, comillas? es por el ID, porque, ¿cómo? ¿Va entre comillas el ID o le falta alguna No, como aquí coma? lo estoy tirando quemado en cero, entonces me está tirando error porque pues está pidiendo agregar de nuevo con una ID de tabla cero. Ok. Sí, Entonces tendría como que acabar de ajustar eso para poderlos listar bien.
es como lo que alcancé a llegar. Las otras funcionales, y no alcancé a hacer nada, solo empecé ahorita hace nadita, la verdad. Entonces, pues ahí sí pido excusas por lo poco. No, tranquilo, no se preocupe. Muestra la conexión a la base de datos, Sebastián. La conexión a la base de datos la dejé como estaba en el código originalmente, pues cambié los parámetros que debía completar. Como no alcancé a ver la grabación de la última clase, pues no me actualicé viendo los parámetros. Ahorita viendo a lo que compartió Santiago, pues como que veo que ya era para manejar notas y eso. En función del código que usted pasó, pues solo alcancé a montar como esa tabla, solo vi pues como eso, como la tabla de alumnos. Sí. Entonces, pues como los datos básicos de nombre, apellidos, grado, grupo y edad. Entonces ese era como el parámetro, pues tengo un elemento de prueba ahí como para ensayar nomás. Sí, señor. Entonces, pues, Bueno, pero es. La conexión a la base de datos la está haciendo bien. Sí, la conexión está haciendo bien, estoy obteniendo el dato. De hecho, aquí estoy obteniendo el registro que tengo en la base de datos. Sí, ahí se muestra. Ajá. Pues unas recomendaciones, pues yo lo hice de esa manera, ¿no? Pero una vez que usted se conecta a la base de datos, que demostró que quedó bien conectada, entonces ya ese print conexión exitosa, como ese es esa es una función, y esa función hace un retorno de la variable conexión. Entonces se suspende. Eso no es únicamente como para iniciar en el momento, pero o sea, no hay, o sea, ese print de conexión exitosa, pues básicamente pues es como para una visualización que uno se da cuenta, pero realmente no es tan importante, porque si la base de datos no se conecta en el ESET, pues de una vez le arroja el otro print, o sea, no hubo conexión. Pero si no le arroja ningún print, si usted suspende el print conexión exitosa, y no le arroja como el else, la parte falsa, o sea, el ESET, pues ya usted sabe que la conexión a la base de datos se hizo bien, o sea, no hay inconveniente, sino pues que yo lo coloqué ahí como por tener una idea, pero realmente lo que vale el otro print, porque si no se conecta, pues obviamente le va a salir no hubo conexión, pero si no le sale nada, quiere decir que se conectó exitosamente. Listo. Y con los widgets, Sebastián, donde dice registro de estudiantes. Con los widgets, no, los trabajé con el pack, no apliqué grid en este momento, y pues ya la tabla sí la estaba haciendo con el TreeView. Sí, el TreeView. Lo que les digo, la tabla entonces tiene que tener en cuenta el número de columnas. Acuérdese que la columna 0 no lleva ningún título, y se empieza desde la columna 1 hasta la cantidad de columnas que tenga. Sí, pero le quedó muy bien ahí los botones. Haciéndolos, empacándolos asignados a la izquierda, me los fue dejando así horizontal. Entonces, sí, con eso me quedan mal. Pues ahorita que ya vio el grid, entonces hágale el cambio con el grid, para que los empaquete de esa manera, con column y row y column, y le queda mucho más vistoso, y no se complica uno tanto con el pack. Tengo que entender, cogerlo y cambiar el tab por el grid, y es mucho más fácil. Lo que tiene que tener usted en cuenta es la posición de las filas y las columnas, ¿no? O sea, irlo teniendo en cuenta. Por ejemplo, el botón consultar, entonces usted sabe que va dentro del label que se ve ahí, el label que se ve de color gris. Entonces, colocar el botón consultar, entonces fila 0, columna 0. El agregar, entonces ya usted le coloca fila 0, porque todos van en la misma fila, columna 1, y así sucesivamente. Actualizar, fila 0, columna 2, y así. Y
y dale con el el pad X, dale como esa separación, como ese distanciamiento entre botones para que no le vayan a quedar de pronto ahí todo esto apiñezcado. Listo, profesor. No, pues yo voy a seguir continuar con el proyecto, pues obviamente para terminarlo y tenerlo por si las moscas y pues para hacer el ejercicio. Pues Sí, sí, claro, y hacer las validaciones y hacer todo lo que le digo, o sea, pero traten de mejorarlo. Sí, señor. Yo lo entiendo por el tiempo, ¿no? O sea, de pronto el tiempo es muy corto, pero no, muy bien, Sebastián. Está muy bien. O sea, lo importante es que está entendiendo el tema, entendió el tema y pues continúe. Además que no es tan difícil, la verdad no es nada difícil. Sí, como no tuvo las grabaciones. Ahí no sé si a la hora llegado, pero dice que no se ha conectado al SharePoint. Ahí les envié el link. ¿Sí les llegó el link, Sebastián? Yo le envié el link hace un rato, hace como unos 10, 15 minutos. ¿El link de qué, profesor? Perdón. El chat de las grabaciones. Ah, sí, sí, ese sí me llegó. Se lo envié ahorita hace como unos... Pues el link que me envió el señor coordinador. Al correo o aquí a la reunión. No, se lo envié al correo para que a ver si lo puede abrir. Revisa el correo y mire a ver si le abre. Si no les abre, entonces yo mañana le escribo otra vez al señor coordinador a ver cómo le puede facilitar las grabaciones. ¿Listo? Listo, profesor, muchas gracias. Ya reviso. Sí, muchachos. Pues, si quieres sigan trabajando ahí, pues mientras ahí Hugo dijo que le dieron tiempito, entonces igual van a ser las 9, faltan 2 minutos para las 9. Entonces, Sí, estoy tratando de hacer que levante el MySQL Workbench. Ese es el que me está molestando ahora, pero sigo trabajando. listo, Hugo. Daniel creo que se desconectó, Daniel estaba por ahí conectado hace un rato, pero se desconectó. Dani creo que anda trabajando fuertemente. Profe, Profesor, sí, sí vi que, perdón, Santi. Señor, no, Este, dale, dale. no, acá ver el correo con el enlace, pero no hay permisos. no hay permiso. Sí, voy a entonces a decirle mañana le escribo al señor coordinador a ver cómo le habilitan el permiso. Cuéntenos, Santi. ¿Algo? ¿Nos iba a decir algo? Profe, no, le iba a preguntar que si nos iban a enviar algún certificado del curso o cómo va a ser esa parte. Eh, pues creería que sí, la verdad no tengo la información en este momento, pero creería que sí. Creería que sí les envían un certificado. Mañana hablo con el señor coordinador y yo les escribo un correo a ver cuál es la respuesta de parte de él. Y más o menos para cuándo se los tiene, ¿no? Y para la otra semana, dentro de 15 días, no sé. Entonces, yo le voy a averiguar con el señor coordinador. Esta información, pues la verdad no la tengo muy clara, pero supongo, ¿no? Pues, supongo que sí deben de certificarlos a ustedes.
Compañeros, una preguntita. ¿Los estudiantes van relacionados con notas y con qué más? Como para organizar la base de datos. Sebastián, van relacionados con el ID de la, o sea, el ID de la materia. ¿Puedo entender? O sea, la tabla notas, pues, lleva su ID, ¿no? Que es la que, pues, va incrementando a medida que se van ingresando. Pero también depende de el ID de la materia, es decir, a qué materia va asignada esa nota y pues la nota como tal. ¿Listo? Entonces son 3 tablas, estudiantes, materia y notas. Son 4 columnas, Sebastián. Es el ID de la nota, que es como la contabilidad de cada nota. El ID del estudiante, que es al cual va relacionada esa nota, y el ID de la materia, y la nota como tal. ¿Listo? Listo. Sí. Son 4 columnas, en donde la columna principal pues, es el ID de la nota. Y las otras dos pues, las puede colocar como llaves foráneas. Listo. ¿Listo? Para que las enlace con la tabla alumnos y la tabla materia. Listo, profesor. Bueno, voy a cuadrar esas tablas. Ok, listo, Sebastián, dale.
¿Qué más, Hugo? ¿Cómo vamos? Hola, Freddy, me preguntabas. ¿Cómo vamos ya? Bueno, todavía me falta. Si quieres muestro lo que llevo para que podamos ver y ya luego seguiré con el pedazo que me hace falta. ¿Listo? Listo, Hugo, dale. Bueno. Esto es, ¿qué pantalla es esta? Bueno, estoy trabajando aquí sobre una máquina virtual en CentOS, en Linux. Aquí tengo instalado, en esta máquina tengo instalado MySQL y Workbench, aunque aquí lo estoy usando por consola. Señor. Ok, entonces vamos a mostrar el código. Vamos a mostrar qué contiene, qué hace, qué tiene y enseguida les muestro cómo está codificado para poder hacer el ejercicio bien. Vamos a ver si me está funcionando. Este es, digamos, el formulario principal y de aquí van a colgar las diferentes opciones. Esto va a ser el tema de creación de la base de datos y de eliminación de la tabla de base de datos. Y aquí van a quedar las consultas para insertar, borrar, Hugo, actualizar y demás. Hugo, Señor, es que no vemos la pantalla, no sé si los compañeros la ven, pero yo no la veo. Se ve negra. se ve negra. Yo Déjeme, sí yo la veo. verifico. Ahora sí, otra No, vez. Voy a compartir nuevamente. listo, Hugo, gracias. Ahora sí la veo. Sí. Listo, ahora sí, Bueno, Hugo. el tema mío va a ser un tema de catálogo de películas, donde vamos a mostrar unos clientes y unas películas y el préstamo de esas películas. Digamos que ese es el objetivo de este ejercicio, saliéndome un poco del contexto de la escuela. Esta funcionalidad está permitiendo que en este menú, en estas opciones de menú, se están colgando los elementos de cada opción. Digamos que en esta zona de archivo es donde vamos a crear y borrar las tablas. Aquí ya pues estoy, solamente en este momento tengo 12 ítems para utilizar y la funcionalidad de salir, ¿cierto? Que yo puedo salir a través del botón, de ese botón y aquí me permite crear la tabla que se llama, la tabla se llama así, películas y donde inicialmente va a estar guardando la película, la duración y el género de la misma, con valores incrementales, ¿cierto? Para poder aplicar la lógica que habíamos planeado. Señor. Entonces, y aquí van a quedar consultas u operaciones de, por ejemplo, alquilar una película o crear un nuevo cliente o agregar una nueva película y algunas herramientas de operaciones que sean necesarias y el botón de ayuda. En este momento ya tengo definido este contexto aquí. Entonces, digamos que si yo le digo crear un registro, bueno, no es registro, es la tabla, Sí, lo que hace es la crea si ya está creada y puedo también eliminarla si es del caso. Se borró la tabla con éxito o si lo intento otra vez me va a decir no hay tabla para borrar, controla ese tipo de situaciones. O puedo crear la base de datos nuevamente. Entonces vamos a mirar la tabla, la base de datos debe estar vacía en este momento. Aquí estoy mostrando, pues aquí miremos la base de datos, aquí está la base de datos películas y dentro de esa hay bueno, aquí tengo que decirle que me voy a usar la tabla, la base de datos
y que puedo mirar, mostrar las tablas. Aquí en este momento está una sola, estoy construyendo las otras dos. Sí. Y aquí estaría mostrando una consulta, pero como no hay datos, entonces por eso no muestra información, que podría llenarla, pero en este momento no tiene datos. Además de eso, este formulario tiene alguna funcionalidad como la posibilidad de permitir la creación de un nuevo registro. Esto Sí. permite habilitar los botones de guardar y cancelar, que aquí están habilitados en este momento, pero al decirle cancelar, se deshabilitan todos y solo queda activado el botón nuevo. De nuevo, ¿Cierto? sí. Ajá, Entonces correcto. aquí podré escribir información y cuando yo le diga cancelar, pues limpia toda la información y bloquea los campos. Este fue un registro de ejemplo donde estoy usando el TreeView de TTK, ¿cierto? Para poder hacer este tipo de controles. Y también tengo los botones en esta posición. Otra característica de este código que tengo aquí, ya para mostrar en código, fue que lo creé de forma modular. Encontré una manera de hacerlo por allí en algunos videos y demás, en Sí. donde esta es la entrada de todo el objeto. Este es el main. Permíteme aquí un momentico, voy a hacerle commit para Tranquilo. que esta información se vaya. Adición de opciones de acceso a base de datos. Lo estoy guardando en Git, allá Ya. en GitHub. Ya lo Ujú. tengo allí, ya hice el commit. Creo que aquí me dice que ya hizo el commit. Sí, aquí está. Y lo estoy publicando en GitHub. Esto está aquí, le vamos a hacer push y ya queda guardado allí en eso. Bueno. Entonces miremos el proyecto. Esta es la entrada. Digamos que la forma como se está construyendo aquí es que construí en un paquete cliente un UID, ¿cómo se llama? La interfaz de usuario. Construí el frame y la barra de menú a partir de ese paquete. Entonces lo que él hace es inicialmente llama la ventana principal y carga el menú. Este es el menú que está cargando. Y además crea una aplicación con un frame, pero no es el frame de TTK, sino el que construí directamente acá en cliente GUI app. ¿Quién es GUI app? Sí. Este es el componente. Aquí, para que sea un paquete, se le coloca el init.py, ¿cierto? Sí. No tiene nada en este momento, porque solamente es el iniciador. Y este es el que hace todo el trabajo. Digamos que con esta información que tenemos aquí están los pasos que voy elaborando a medida que voy desarrollando los elementos. Entonces, como se Ok. pueden dar cuenta aquí, a ver si me deja ampliar, no me deja ampliar. Bueno, lo primero que se importó fue el módulo TKinter, se definió la clase frame. Esta clase frame es esta clase que tengo aquí, en este lugar. Esta clase frame lo que hace es utilizar un constructor y definir a partir de ese constructor, definir la configuración inicial de todo el frame. Es decir, esta clase es la que controla todo el formulario que estuvieron viendo hace unos minutos. ¿Qué hace él Ya. inicialmente? Define el root y hace el pack. Con este único pack controla todos los controles, todos los frames, todos los labels, todas las etiquetas, los entries, y cada uno de ellos no tiene en absoluto ninguna opción de pack, porque quien hace el control de ese pack es este método, Ya. el Sí. constructor en este caso. Entonces, lo que hago es decirle que arme los campos
¿cierto? Aquí están los labels, los entries y todo lo demás, aquí en este método. Al Sí. tener el self es un método. Este otro método deshabilita los campos, también está modularizado, y en esta crea la tabla, el tree view. Entonces, si miramos aquí a nivel de campos de película, construimos los labels, en este caso, como en mi base de datos, donde lo tenía por aquí, como en mi base de datos, bueno, aquí no me muestra, enseguida lo hacemos ver. Son 3 campos los que vamos a cargar para esta tabla película, que es el nombre, la duración y el género de cada película. Entonces, digamos que vamos a tener labels para estos 3 elementos. Voy a mostrarlo un momento para que lo podamos entender. Vamos a tener el nombre, la duración y el género. Aquí es donde yo podría hacer la inserción de los datos. Y aquí en la parte inferior donde se van a mostrar cada uno de los valores que se van inyectando o que se van consultando desde la base de datos. Estos botones de editar y eliminar me van a permitir seleccionar el ítem, editarlo. Él toma este dato de aquí y lo traslada a este lugar. Ese es el objetivo. Y luego modificarlo y decirle guardar. Esto lo lleva entonces a base de datos. Eso le iba a preguntar, Hugo. O sea, con un clic usted le da, o sea, le da un clic en el registro y se lo carga en la parte de arriba. Eso era lo que quería preguntar. Correcto. Sí, así es. Ese es el objetivo de esta funcionalidad. Esto todavía no están operando y estos son los que estaba trabajando en este momento. Entonces, aquí tenemos los 3 labels y estos 3 labels están usando también el mecanismo de grid, ¿cierto? Ah, sí. Este mecanismo de grid a través del Tkinter para TTK es el que nos permite hacer esa funcionalidad. Entonces, aquí en campos de película, aquí tenemos los labels, aquí tenemos las entradas. Y con este string bar lo que hacemos es poder limpiar o entregarle valores a este entry, ¿cierto? Aquí estaría el del nombre, aquí estaría el de duración, este de entry de duración y el de género, que son los 3 campos de los que estamos hablando. Y aquí están los botones que vimos hace un par de minutos. Estos botones son los que hacen el trabajo de nuevo, de guardar y de cancelar. Y aquí están los comandos para deshabilitar campos o para habilitar campos. Entonces, aquí están entonces los comandos o los métodos para habilitar, ¿cierto? Que lo que hace es enviarle vacío en este caso. Y aquí para habilitar los botones de nombre, duración y género, cambiándole el estado a normal, o también del botón guardar y cancelar para cambiarle el estado a normal. Este es para deshabilitar, que es la orden inversa a lo que estábamos indicando acá arriba, ¿cierto? Este es para deshabilitar, cambiándole el estado a esos controles. Además de eso, dime. Hugo, le iba a preguntar, cuando usted inicia la aplicación, entonces aparecen todos esos botones deshabilitados, ¿cierto? Sí, señor. Así es, mira. Aquí están deshabilitados, no puedes escribir nada aquí. Botones, sí. Comienzan deshabilitados. Y al decirle nuevo, ellos se habilitan para poder insertar un nuevo registro. Cuando le diga o guardar o cancelar, entonces él lleva eso a base de datos y limpia las casillas y lo deja así, para que la información se pueda revisar aquí y se pueda manipular desde este lado, ¿cierto? En este lugar. Ese es el objetivo. Entonces, esta opción es la que va a permitirme guardar, que es la que estaba construyendo en este momento. Bueno, aquí en este punto es donde construimos la tabla. La tabla que aparece aquí, esta tabla, en ese lugar, es la que se arma con este tree view. Entonces se le define cuál es ¿cómo se llama?
la ventana, el frame en este caso, y se le envían las columnas, nombre, duración y género al TreeView, ¿cierto? Para que lo pueda administrar. Y luego se le indica a nivel de grid en qué posición van a quedar. Si se dieron cuenta, cada uno de estos grupos de objetos, por ejemplo, los labels, todos los 3 labels están en la fila 1, perdón, en la fila 0, columna 0, en la fila 1, columna 0, en la fila 2, columna 0. Eso significa que él va posicionando cada elemento aquí. Como se pudieron dar cuenta, aquí tenemos fila 1, fila 0 y fila 1. Perdón, columna 0 y columna 1. Pero aquí tenemos 1, 2, 3 controles. Y además aquí tenemos uno más grande. Entonces, para controlar la posición de esos objetos, se utiliza un concepto que se llama el column span. Por ejemplo, este nombre, que es el entry, que ocupa, miren que ocupa un espacio mayor, como de 2 filas. Eso se controla a través de column span. Esa es la que me permitió hacer ese control. Y así también con los otros. Ahora, aquí abajo estábamos mencionando que tenemos la tabla películas y aquí estoy diciéndole que ocupe los 4 columnas, ¿cierto? ¿Que cuáles son? La posición. Aquí vamos a tener 1, 2, 3 y 4, ¿cierto? Para que él pudiera distribuirse adecuadamente en los elementos. Y entonces hacemos lo mismo que usted mencionó ahorita, ¿cierto? Estoy diciendo que se ubique en el grid, en la fila 4, en la columna 0, y que tome 4 posiciones. Y el envío, cada una de las posiciones, el 0, el 1, el 2 y el 3, también se le pueden enviar de esa manera. Y mientras construyo la data, como para que se pueda mostrar la cuadrícula, entonces le envío un valor. Aquí le podría insertar un nuevo valor. Si yo hago esto, podría insertarle un valor de más, ¿cierto? Aquí le mando el texto 2. Aquí le mandaría el índice 1, creo que es así, y este que se llame, ¿cómo se llamaría esta película? A ver. Juego de Tronos. Juegos del Hambre. Juego de Tronos. Y esta dura 2 horas 15 minutos y esta es una película de ciencia ficción. Cierto, voy a detener aquí el código. Vamos a ver si me funciona con ese cambiecito. Ahí está. Y volvamos a lanzar. Entonces mira que ahí están los datos. Así podemos enviar datos mientras tengo estos comandos aquí funcionando. Sí, ya después, usted trae los datos de la base de datos y los muestra ahí en la película, en la grilla que colocó abajo. Sí, en lugar de esto le enviaría los datos que vienen de la base de datos. Mientras tanto, estoy usando el método insert de el TreeView. El TreeView tiene una cantidad de métodos muy interesantes, como por ejemplo insertar, borrar. Bueno, ahí no veo, por aquí deben estar. Aquí para registrar, para seleccionar datos, para agregar, para remover, para muchos otros métodos bien interesantes allí para poder hacer estas operaciones. Entonces, digamos que estos son los que nos permiten hacer esa inserción. Y luego aquí construyo ya los 2 últimos botones, que está el botón editar, el botón eliminar, ¿cierto? Bien, por ese lado. Ahora, lo que voy a mostrar es cómo se construye el tema del acceso a los datos. Aquí creé, este cliente es la que me permite hacer la interfaz gráfica. Y este que se llama ventas es el environment, model. Este model también es un paquete
puede tener conexiones con MySQL o con SQLite. Tengo algo aquí ya construido de SQLite, ¿verdad? Estaba probando esta funcionalidad, pero el objetivo es trabajarlo con MySQL. Aquí también tengo el uso de MySQL. Estoy usando, en lugar de este conector, estoy usando PGMySQL. Y aquí lo estoy usando también con un constructor en donde define las opciones de conexión. Esto también los voy a mandar a variables de ambiente para que no queden almacenados aquí a este nivel, sino a nivel del servidor, a nivel del sistema operativo. Y aquí está haciendo el control de excepciones, es decir, si hay fallo, yo le estoy, bueno, aquí va a usar, por acá lo tengo, ¿dónde está? Lo tengo acá en película. Aquí estoy haciendo, pero voy a colocarle aquí para que aparezcan mensajes cuando hay errores, como está construido acá. Por ejemplo, aquí lo tengo construido, un try, y utilizo el message box para que aparezcan los mensajes que usted vio hace unos minutos, ¿cierto? Y aquí me permite o borrar la tabla o volverla a crear en caso de que sea necesario. Es una funcionalidad que va a quedar como herramienta para que la base de datos sea autogenerable. Entonces, en esta funcionalidad lo que estoy diciendo es, esto es lo que me permite modular la información para que él construya la conexión y me permita en película DAO decirle que voy a importar la conexión DB para que haga la conexión al motor que yo necesite, MySQL, SQLite o cualquier otro motor que sea necesario, ¿cierto? Y él se encargue de hacer esa funcionalidad. Hasta ahí voy. Señor. Usted ya lo dejó automatizado, Hugo. No te escuché. Que ya lo he dejado automatizado. O sea, usted ya Exacto. Sí, porque ya las tablas las elimina, hace las conexiones a diferentes gestores de bases de datos. Entonces ya prácticamente lo dejó automatizado. Exactamente, ese es el objetivo. Aquí por ejemplo, tengo Workbench, pues si quisiéramos mirarlo internamente para... o también por aquí, por este lado, que también lo estaba trabajando. Ahí esperemos que termine de cargar y ya con eso queda listo. Entonces, ¿qué estoy haciendo en este momento? Estoy dándole funcionalidad a este botón nuevo, a este botón guardar, a este botón cancelar y luego a estos dos. Sí. ¿Cierto? Sí, señor. Me faltan colocarle la funcionalidad a esto. Cuando esto esté funcionando, entonces aquí en consultas van a estar los botones de alquilar películas, de crear un cliente, de agregar una nueva película. Esas son las 3 tablas con las que voy a trabajar. Listo. Listo, Hugo, muy bien. Excelente. Sí, aquí estaría, mire, aquí estaría la instancia de la base de datos. Esperemos a ver que cargue. Ahí está cargando, levantando la instancia. ¿Ya cargó? Bueno, ahí se demora un poquito. Bueno, aquí está. Esquemas, aquí está la base de datos películas. Entonces aquí está la tabla con los campos que acabo de comentarles. Y vamos a crearle las otras tablas. Esta es de película, luego la de, bueno, aquí tenía la de clientes, pero la voy a trasladar como parte de esta base de datos. Aquí está ya la de clientes, ¿cierto? ID, nombre, apellido y dirección.
Y me faltaría la tercera tabla, que es la de alquiler, ¿cierto? Que es la que une las otras dos. Sí, Así el es, enlace. la del enlace, así es. Entonces, ya estoy construyendo el resto aquí en esta de película DAO, en donde voy a colocar aquí borra tablas y demás, pero en la otra, la que va a construir el query de consulta, inserción, borrado y actualización. Ujú. Eso es. ¿Alguna pregunta? No, pues por mi parte no sé, los compañeros Santiago y Sebastián tienen alguna pregunta, alguna duda acerca de lo que acaba de presentar Hugo. Aquí, mire, por ejemplo, hice alguna modificación en YD y aquí me muestra. Esto es bien bacano porque nos ayuda a mantener el código almacenado en la nube. Por aquí lo tengo. También quería mostrarles que esto es una muy buena solución. Ay, ¿dónde lo tengo? Eh, eh, mm, Pero luego usted ya no lo hizo a ya. través del GitHub. Sí, a través de GitHub, míralo acá. Aquí tengo el repositorio en GitHub. Esta es mi cuenta. Sí. Esta es mi cuenta, aquí estoy. Y los proyectos que he hecho en algún momento en la vida. Y aquí está el que se llama, ¿dónde está? Aquí, catálogo películas. Y en aquí se encuentra los cambios que yo he hecho. Entonces aquí me va a mostrar, por ejemplo, la rama es esta, branch. Y yo puedo ver dónde que está. Permíteme aquí. Estoy tratando de mirar los commits que haya hecho. Ir al archivo, donde es que puedo ver, donde puedo ver los commits. Bueno, mira que aquí se puede ver el código, inclusive se puede modificar y aquí se ve toda la historia de los cambios que yo haya realizado. ¿Dónde puedo ver? Por ejemplo, yo quiero ver la historia de este y aquí me dice cuándo lo agregué. Con los colores me dice cuándo se agregó, cuándo se insertó y aquí me dice cuándo se hizo el cambio en el momento. ¿Dónde está la historia? Issues, pull request, seguridad. Bueno, no me acuerdo. Sí. Entonces con esto se puede hacer un seguimiento mucho más preciso de los datos que hay del proyecto. Aquí están los commits, ya lo encontré, aquí están. Entonces aquí dice que hace 5 horas comencé el proyecto y luego los ajustes que le hice a los entry, luego la adición de la funcionalidad, luego el preview y puedo comparar. Yo puedo decirle que me compare este contra este. Entonces yo puedo, al entrar a él, me dice, véanlo aquí. Sí, lo puedo mostrar así o split o unificado, así. Aquí. Ahí me muestra entonces. Así estaba antes y luego esto fue lo que agregué. Entonces es una buena opción para controlar el código. Y aquí a nivel del proyecto también puedo saber qué cambio he hecho dónde. Aquí me está mostrando que esto fue lo que inserté. Mírenlo, lo que inserté hace unos minutos. Y todavía no lo he llevado a la nube. La franja verde lo muestra esa parte. Sí, mira, la versión, tu versión, y esto es lo que ya está almacenado. ¿Cierto? Y aquí me puede mostrar. Y si yo quiero saber la historia, aquí me muestra aquí, mostrar diferencias o puedo hacer rollback si quisiera hacer rollback o mirar la historia, mostrar la historia de todos los cambios que ha sufrido ese código. Entonces, puedo aquí, miren, aquí está. En este momento que cambio hice, en este momento que cambio hice y aquí sí sucesivamente qué cambio había hecho acá y ahí me va mostrando dónde inserté, dónde agregué, dónde quité. ¿Cierto? Ok, eso es. Chévere, muy bonito. ¿Listo? Listo, Hugo, muchas gracias.
Santiago, Sebastián, les deseo unos muchos éxitos en sus vidas personales y profesionales y pues de todas maneras me disculpan las fallas que pude haber tenido y pues, espero que hayan aprendido pues, lo que es el manejo de Python, porque es muchas cosas, pues aunque Python es un lenguaje de programación entre comillas sencillo, pero siempre tiene sus cositas que aprender, ¿cierto? Aunque es muy fácil, Sí. ¿no? Porque nos dimos cuenta esta noche, por ejemplo, método grid y muchas, simplemente dedicarse bastante, pero pues a la final no es tan complicado. Entonces, muchachos, les recomiendo la encuesta, Hugo, si no la he hecho, Santiago, Sebastián. Ya la terminé, sí, yo ya la llené. Listo. Y les digo, si de pronto la institución requiere alguna prueba de código, entonces yo les informaré oportunamente para que lo envíen allá directamente. ¿Listo? Pues a mí no me hagan llegar nada, sino que lo envíen como evidencia al coordinador de la institución en caso que se requiera. ¿Listo? Listo. Listo, Hugo, Santiago, una feliz noche, felices sueños, muchos éxitos y de pronto en la vida nos volveremos a encontrar algún día. Sí, señor. Les Muchas deseo muchos gracias. Gracias, profe, por todo este transcurso con usted. Aprendimos mucho. Muchas gracias, muchachos, que estén muy bien. Bueno, éxitos. Feliz noche. Muchas gracias a todos. Que nos tengan vemos buena a noche. todos. Ok, Que estén muy hasta bien. luego. Hasta luego, muchachos.